Vamos a orar, le voy a pedir que me acompañe cerrando sus ojos en su lugar. Señor, estamos delante de ti, venimos tal cual somos, Señor, a presentarnos para continuar, Señor, con la alabanza a Dios, que es la predicación de tu palabra, Señor, exponer tu palabra. Mi oración, Señor, es que no prevalezca en ningún momento, Señor, la sabiduría humana, Señor, sino que tú, Espíritu Santo, tomes control de esta plática, Señor. Que cada palabra sea dirigida por ti, Espíritu Santo, Señor, que talada en nuestros corazones, Señor, y que cumpla para lo que ha sido enviada, Señor, en el nombre de Jesús, porque sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Tú cuando estás hablando, Señor, también en el libro de Josué, y dice en la que ninguna de las buenas palabras del Señor cayó a tierra, Señor, y es lo mismo que creemos, Señor, que tu espada, tu palabra es una espada, Señor, de doble filo, Señor, que penetra lo más profundo de nuestro ser, Señor, y estamos aquí, Señor, para que esa palabra, Señor, penetre en nuestros corazones, Señor, cambie nuestras vidas, Señor, modifique nuestras conductas, Señor, pero sobre todo nos encamine para darte gloria, alabanza y adoración a ti, por medio de Cristo, Señor, y en el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bien, mi amado hermano, quiero empezar diciéndole algo, ¿verdad? Las cicatrices, no sé si usted tenga alguna cicatriz, yo creo que cada uno de nosotros tenemos alguna cicatriz, por muy pequeña que pueda ser. Hay alguna cicatriz, ¿verdad?, que a lo mejor podemos guardar con mayor alegría, ¿verdad? Diciendo, ay, me acuerdo de esta cicatriz que me la hice cuando era chiquito jugando, ¿verdad? O hay cicatrices que no nos gusta enseñar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las cicatrices no son algo que en general nos guste mostrar, porque muchas de ellas no son agradables, ¿verdad? Por eso incluso hay medicamentos, ¿verdad? No queremos hacer aquí comercial, ¿verdad? Pero por ejemplo el Cicatricure, ¿no? Para que te quites las cicatrices, ¿no? Para que te las pongas y te la untes ahí, ¿no? La pomada de la campana, ¿verdad? Que te ayuda a curar las cicatrices, ¿verdad? Y así otras pomadas que ayudan a desaparecer esas imperfecciones, ¿verdad? Como les llaman, de la piel. Para una sociedad, mi amado hermano, tan obsesionada con la perfección física y estética, una cicatriz no solo es difícil de ver, sino que es desagradable, ¿verdad? Para una sociedad que ha volcado tanto esta condición de buscar una perfección física, ¿verdad? Lo de hoy es ser fitness, ¿verdad? Lo de hoy es salir a correr, lo de hoy es comer bien, ¿verdad? Y tener una perfección física, pero también estética. Nos agrada mucho lo estético y eso es algo natural, ¿verdad? Pero realmente a una persona es difícil ver una cicatriz, y no solamente difícil, sino que a veces se torna desagradable. Y fíjese, haga este ejercicio mental conmigo. Seguramente si estuviésemos en un espacio pequeño, acompañado de alguien con un número elevado de cicatrices, nos sentiríamos bastante incómodos. A ver, imagínense que está en un elevador, ¿verdad? Y de repente se sube una persona con muchas cicatrices, ¿verdad? En sus brazos, en su cara. Seguramente nos sentiríamos incómodos, ¿verdad? Incluso quizá nos inventaríamos una historia en nuestra cabeza sobre el origen de esas, ¿verdad? Seguramente esas cicatrices se la hizo, ¿verdad? Porque anduvo en la guerra, ¿verdad? O seguramente esas cicatrices se la hizo porque lo ha de haber mordido un perro, ¿verdad? ¿Verdad? Nos inventamos historias en nuestras cabezas. Por ejemplo, es muy posible que cuando veamos a alguien con una cicatriz en la cara, ¿verdad?, lo relacionemos con que es peligroso, ¿a poco no? O que participó en una guerra, cuando la realidad puede ser totalmente diferente. Quizás se cayó de pequeño, ¿verdad? O lo atacó un animal. Me acuerdo en alguna ocasión que Joe Rosa, no sé si usted lo conoce, ¿verdad? Dice que cuando llegó a la cárcel, se encontró con un tipo que tenía una cicatriz en la cara, ¿no? Y entonces Joe Rosa se acercó y le platicó con él, ¿no? Y parecía que todos le tenían miedo, ¿no? Y de repente termina de platicar con el tipo que tenía la cicatriz en la cara y le preguntan, oye Joe, ¿pero qué no te dio miedo? Y dice, no, ¿yo por qué le voy a tener miedo a ese que tiene la cicatriz en la cara? Yo al que le debería tener miedo es al que le hizo la cicatriz al tipo que está ahí, ¿verdad? Y la realidad es esa, ¿no? O sea, nos inventamos historias acerca de personas que son peligrosas porque tienen las cicatrices en la cara, ¿no? Y puede ser que lo atacó un animal, puede ser que se cayó de pequeño, etcétera, mi amado hermano. O sea, en la antigüedad los pueblos paganos solían hacerse cicatrices en honor a sus deidades. Usted se acuerda que cuando Elías, ¿verdad?, va a enfrentar a los profetas de Baal, decía que se sajaban, ¿verdad?, los unos a los otros. Incluso
Una de las instrucciones que le da Dios a su pueblo es: no te harás cicatrices en honor a otros dioses, ¿verdad? En honor a los ídolos de otras naciones. ¿Por qué? Porque se hacían cicatrices. ¿Por qué se hacían esto? Bueno, porque era una forma de ofrecer dolor a cambio de algo, ¿verdad? Los pueblos paganos pensaban que cuando se hacían cicatrices, cuando se cortaban, el Dios al que ellos adoraban, ¿verdad? O la deidad a la que ellos adoraban estaba obligado a contestarles. Es decir, yo te doy dolor a cambio de que tú me des algo. ¿Le suena parecido a algo que normalmente vemos? ¿Verdad? Esta es la misma práctica que realizan aquellos que se flagelan a manera de penitencia, ¿verdad? Cuando usted ve a alguien que va ahí caminando, ¿verdad? De rodillas, ¿no? O cuando usted ve de repente a alguien que se va pegando, ¿no? Con un cinturón o lo que sea. Hay personas que se pegan en los ojos, que se dan baños de agua fría, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que hace esto es que se flagelan a manera de penitencia, ¿verdad? O como una forma de decir: te estoy ofreciendo dolor, me tienes que dar algo. En esencia es lo que hacían los pueblos paganos: se hacían cicatrices para ofrecer este dolor y recibir algo, perdón, de parte de la deidad. Aunque esto jamás fue una práctica requerida ni aceptada por Dios, ¿verdad? Esto no fue una práctica requerida ni aceptada por Dios. De hecho, aunque la práctica es muy lejana, ¿verdad? O muy de larga data, diría por ahí un compañero, la realidad es que esta cuestión de la penitencia surge de una mala traducción precisamente de Jerónimo en su Vulgata Latina, que en vez de arrepentimiento traduce penitencia, ¿verdad? Y como traduce penitencia, en los monasterios y en los lugares, por ejemplo, de adoración cristiana, entendieron la penitencia como hacerse o castigarse con la finalidad de agradarle a Dios. Pero la realidad es que lo que implicaba la palabra era arrepentimiento, ¿verdad? Y que ya sabemos que la verdad del arrepentimiento es metanoia. No significa lastimarme, sino hacer un cambio completo de actitud. Era completamente diferente, ¿verdad? Fíjese, esta no era una práctica aceptada por Dios, pero hay algo que podemos ver. Las cicatrices tienen una relación estrecha con el dolor, ¿verdad? Las cicatrices tienen una relación estrecha con el dolor. Incluso algunas veces, por ejemplo, si usted tiene una cicatriz en la cabeza y se la siente, rápidamente se acuerda, ¿verdad? Hasta dice: uy, me dolió, ¿no? O si se ha fracturado alguna vez y le quedó una cicatriz. ¿Por qué? Porque las cicatrices tienen una estrecha relación con el dolor y normalmente crean un recuerdo. Es lo que le decía yo al principio, ¿verdad? Normalmente cuando vemos una cicatriz decimos: ay, me acuerdo de esta me la hice cuando me caí del árbol de naranjas en el rancho de mi tío, ¿verdad? O esta me la hice cuando me mordió el perro allá en el rancho, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una historia detrás. Las cicatrices tienen historias, mi amado hermano. Evocan recuerdos, ¿verdad? Recuerdos que a veces son agradables, le decía, y recuerdos que a veces no son tan agradables. Fíjese, en muchas páginas de superación personal se nos insta a aceptar nuestras cicatrices, en referencia no tanto a las físicas, sino a las espirituales, ¿verdad? Cuando usted navega ahí por el internet, se va a dar cuenta que una de las mandas o uno de los comandos es: acepta tus cicatrices, ¿verdad? Muestra tus cicatrices. No hablan tanto de las cicatrices físicas como de las cicatrices espirituales. Y esto es bueno, mi amado hermano. Esto es bueno. Pero lo que nos dice el mundo es: estas cicatrices deben ser aceptadas como muestra de nuestra resiliencia. ¿Sabe usted lo que es resiliencia? Es la capacidad, ¿verdad?, de adaptarse, o la capacidad de poder, pues de adaptarse básicamente a cuestiones que son contrarias, ¿verdad? Eso es ser resiliente. Cuando alguien, por ejemplo, sufrió, pero tiene la capacidad de readaptarse. Básicamente es eso, ¿verdad? Entonces, en las cuestiones, por ejemplo, del mundo nos dicen que tienen que ser aceptadas como muestra de nuestra resiliencia, ¿verdad? Ahora, con esto yo no le quiero decir que la resiliencia sea mala. Lo que le quiero remarcar es la palabra nuestra resiliencia, ¿verdad? También nos dice de nuestra capacidad de reponernos. Pero fíjese cómo lo que nos están indicando aquí, o dónde se pone el foco: en nuestro, en mí, en yo. Yo pude salir.
Estas cicatrices las muestro porque yo soy, porque yo pude, porque yo hice, porque yo logré. ¿Se da cuenta? Esta cuestión totalmente enfocada en el yo nos lleva a centrarnos en nuestra autosuficiencia y nos impide ver la gracia de Dios. Cuando yo creo que yo dependo de mí mismo, me impide ver la gracia de Dios. ¿Me explico? Cuando yo digo, yo pude lograrlo, yo lo pude hacer, yo me levanté, me impide ver que la gracia de Dios ha estado conmigo. Y esto es peligroso, mi amado hermano, de hecho muy peligroso, porque nos puede volver duros y ególatras. ¿En qué sentido nos hace duros? Que a veces, por ejemplo, cuando una persona está sufriendo, ya no nos podemos identificar porque le decimos, si yo lo logré, tú lo puedes hacer, ¿verdad? O cuando alguien, por ejemplo, se siente deprimido, ¿no? Ya no estés deprimido, ¿no? Tú puedes hacerlo. No vemos más allá de la profundidad, pero también nos vuelve ególatras porque creemos que nosotros somos el centro del mundo, los que han logrado por sus propias fuerzas salir adelante. ¿Me explico? Y esto es peligroso, mi amado hermano. Sin embargo, hay algo que conceder, y es cierto que nuestras cicatrices cuentan historias, y que cuando aprendemos a verlas como un testimonio del amor de Dios, podemos no solo disfrutar de su gracia, sino también descansar en el hecho de que somos imperfectos. Amado hermano, usted y yo somos imperfectos. Hay un chiste, ¿verdad?, en el cual supuestamente se entiende que una mujer, como un meme donde una mujer está ahí, ¿no? Y le dice, supuestamente el esposo le dice, lo hago mucho el chiste con mi esposa, y le dice el esposo, te amo con todos tus defectos, ¿no? Y la mujer está así como, ¿cuáles defectos, inútil, no? Y así a veces nosotros pensamos como que somos perfectos, ¿verdad? Como que nunca nos equivocamos, como si tuviéramos la razón en todo, ¿me explico? Sin embargo, déjeme decirle algo, ¿verdad? Pincharle ahí tantito su globo, ¿verdad? No es usted perfecto, mi amado hermano. No somos perfectos, somos imperfectos. Pero esto no es malo, porque tenemos un Dios que sí es perfecto, y que debido a estas imperfecciones es que podemos disfrutar de su gracia. Debemos descansar entonces en el hecho de que somos imperfectos. Ahora, con esto no le estoy diciendo que descansar en el hecho o que de saberse imperfecto, usted puede agarrarse de ahí y decir, voy a hacer esto porque soy imperfecto, me puedo portar así porque soy imperfecto, ¿verdad? Decía John MacArthur en una de sus pláticas que cuando la Biblia nos dice que la carne es débil, no es un permiso, es una advertencia. Lo mismo sucede aquí, mi amado hermano. El hecho de saber que somos imperfectos no es un permiso, es una afirmación como tal. ¿Me explico? Somos imperfectos. Ahora, ¿vamos en ese camino de la perfección? Por supuesto. ¿Vamos en el camino de la santidad? Por supuesto, pero somos imperfectos, ¿verdad? Todos, mi amado hermano, tenemos un pasado. Todos, usted y yo tenemos un pasado. Aún el que usted considere más santo tiene un pasado y cicatrices, pero hasta aquí hemos llegado gracias a su fidelidad. Acompáñeme a Efesios 2, versículo 7. Efesios 2, versículo 7 nos dice lo siguiente: a fin de mostrar, permítame, déjeme, llego aquí también. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad con nosotros en Cristo Jesús. Si hemos llegado hasta aquí, mi amado hermano, es porque Él
ha mostrado su gracia para con nosotros. Si usted está aquí, no es simplemente a causa de su resiliencia, no es simplemente a causa de que usted pudo, no es simplemente a causa de que usted lo logró, es por la gracia de Dios. Y esto es algo muy importante que debemos tener siempre en cuenta, porque cuando nosotros perdemos de vista nuestra imperfección, nuestra incapacidad, nuestra facilidad para pecar en contra de Dios, entonces, como le decía, nos volvemos duros y dejamos de ver su gracia, entonces empezamos a creer que se trata de nosotros. Nunca se trata de usted, nunca se trata de mí, siempre se acerca de su gracia y de su amor. Amén. Quiero mostrarle, ¿verdad? Un video. Y ahorita voy a explicarle más a profundidad por qué nombré a esta plática Kintsugi. Pero quiero que le ponga atención, ¿verdad? Porque es una práctica que es muy interesante, es una práctica japonesa y nos va a revelar un poco de lo que yo quiero hablarle aquí y relacionarlo un poco con la cuestión de cómo trabaja la palabra de Dios con nosotros. Así es como se repara tradicionalmente la cerámica en Japón. Kintsugi, que literalmente significa unir con oro, es un antiguo arte japonés que se remonta al siglo XV durante la era del shogun Ashikaga Yoshimasa. Según la leyenda, insatisfecho con las reparaciones de sus cerámicas en China, encargó a artesanos japoneses desarrollar una técnica que no ocultara las grietas, sino que las destacara. Así nació el Kintsugi, una técnica que utiliza la laca urushi, una resina natural extraída del árbol urushi mezclada con polvo de oro para restaurar cerámicas rotas. El proceso puede durar semanas, mientras las piezas se ensamblan y se adornan con oro, resaltando las cicatrices de la rotura. Pero Kintsugi es más que una técnica, es una filosofía que nos enseña a ver la belleza en las imperfecciones, recordándonos que lo roto puede ser más valioso que lo intacto. En un mundo que a menudo descarta lo dañado, Kintsugi nos invita a celebrar la historia y la fragilidad en cada pieza reparada. Siglo XV, cuando el shogun japonés Ashikaga Yoshimasa envió su taza de té rota de China para que la repararan, ¿verdad? Cuando la devolvieron, el shogun se disgustó al ver que la pieza había sido enmendada con unas grapas, ¿verdad? De metal mediocres. Esto motivó a los artesanos de la época a buscar una forma de reparación alternativa que fuera agradable a la vista. Y entonces el shogun toma, ¿verdad? Y dice, en Japón yo creo que lo pueden hacer bien, ¿verdad? De aquí se creó el arte tradicional de reparar las piezas rotas de cerámica o porcelana con un esmalte especial hecho con polvo de oro, plata o platino. El resultado son estas costuras doradas y bonitas que hacen brillar las grietas de la pieza, dándole un aspecto único. ¿Ha visto alguna vez usted esta reparación que hacen con Kintsugi? Se ve muy bonito porque haga de cuenta que las grietas, como se muestra ahí en la imagen, las grietas, haga de cuenta que se rompe, por ejemplo, una taza, y entonces el artista toma las partes, las une, y las grietas que quedan las rellena con oro, ¿verdad? Entonces la pieza se vuelve única, pero aparte el hecho de que tiene oro la hace más valiosa y la hace más bonita, ¿verdad? Porque a veces parece como si tuvieran raíces, a veces parece como si se formaran olas, ¿verdad? La cuestión es que es una forma de reparación que celebra las imperfecciones. Fíjese, en japonés, kintsugi quiere decir reparar con oro, un método de reparación que celebra la historia de cada objeto, haciendo énfasis en sus fracturas en lugar de ocultarlas o disimularlas. El kintsugi da una nueva vida a la pieza, transformándola en un objeto incluso más bello que el original, ¿verdad? Porque si usted se compró, por ejemplo, un tarrito en la feria, ¿no? Y de repente se le cae, pero le gustaba mucho y se le arreglan, pues imagínese su tarrito, pero con oro, ¿verdad? Diversas ideas filosóficas del momento influyeron en la creación del kintsugi,
como el wabi-sabi, que se centra en encontrar la belleza en la imperfección. Por eso yo le decía, no tenga miedo de reconocer que usted es imperfecto. Se puede encontrar belleza también en la imperfección. El motainai, que es el sentimiento de lamentarse cuando algo es malgastado, ¿verdad? Es el sentimiento. ¿Usted le ha pasado, por ejemplo, cuando de repente, no sé, a los hombres, si le gustan mucho los coches y de repente aquí en Jalapa ya ve que están los topes altos y de repente va un muchacho con su Porsche, por ejemplo, ¿no? Y pasa bien rápido un tope y ¡pac! Se escucha, ¿no? Y usted hace así como, ¡uy! ¿No? O las mujeres, no sé, cuando un vestido no está bien utilizado, ¿verdad? O no está bien combinado y siente ese sentimiento de lamentarse cuando algo es malgastado, ¿verdad? Eso es el motainai. Y el mushin, que tiene que ver con el principio de aceptar el cambio. Ahora, yo no le vengo a dar clases de filosofía japonesa. Lo que yo quiero es aplicar estos principios para que veamos cómo esto trabaja de la misma forma en esta cuestión del aspecto cristiano. De hecho, uno de los artistas que está trayendo este arte es un artista cristiano, ¿verdad? Makamoto Fujita, y él es el que empezó a traer esta visión de cómo se puede restaurar el arte, ¿no? Él es cristiano y empezó a hacer esto. El grave problema que tenemos a veces con las filosofías orientales es que las personas lo tratan de adaptar tanto al occidentalismo, ¿verdad? Que le quitan la esencia de lo que significa como tal. Pero vamos a ver cómo es importante en esta ocasión. Notemos varias cosas interesantes. La primera es que el objeto es rompible debido a su fragilidad, ¿verdad? El objeto se rompe debido a que es frágil. No es un objeto hecho de acero o de fierro. El objeto puede ser muy apreciado o hermoso, pero está hecho de un material frágil, ¿verdad? Muchas veces nosotros tendemos a pensar que somos muy duros, ¿verdad? La vida nos ha endurecido, pero seguimos siendo frágiles, mi amado hermano. Usted y yo seguimos siendo frágiles. Y esto nos identifica invariablemente. No importa quién seas, no importa de dónde vengas, no importa dónde trabajes, no importa lo que hayas estudiado, todos estamos rotos. Todos, mi amado hermano. Ya sea a causa de nuestro pecado o el de alguien más, pero todos estamos rotos. No necesitamos pretender que somos los más fuertes o que somos insensibles. Hay cosas que nos lastiman, que nos dañan, pero sobre todo estamos en una búsqueda constante de amor y sanidad. ¿Y sabe quién es el único que lo puede dar? Dios. Si recordamos la leyenda de la técnica kintsugi, esta empieza porque al noble japonés no le gustó la forma en que su recipiente había sido reparado. Imagínense, o sea, simplemente él envía su taza rota y se la regresan como con unas grapas, ¿no? Con lo primero que se le ocurrió a la persona que estaba ahí. De hecho, cuando estaba yo en la universidad me llamó mucho la atención porque en el Tecnológico de Monterrey abrieron una clase que se llamaba Reparaciones a la Mexicana. Y es que los mexicanos tenemos mucho esa maña, ¿verdad? Me refiero maña en el buen sentido y en el mal sentido de reparar cosas con lo que tenemos a la mano, ¿verdad? Todos somos técnicos cuando la tele empieza a fallar, un golpe, ¿verdad? Y a veces la arregla, ¿no? O por ejemplo, si su reloj, o en alguna ocasión vi, por ejemplo, que a una persona se le habían roto sus lentes y como eran unos lentes grandes, aquí se puso como un tenedor, ¿no? Entonces andaba con sus lentes arreglados con esta parte bien y esto, un tenedor, y entonces se veía así como interesante, ¿no? Pero así es como reparaban. Entonces el tipo manda a reparar su taza, que era una taza en la cual tomaba su té, ¿verdad? Y se la regresan puesta con 2 grapas. Y preste atención a esto por lo que le voy a decir. La forma en que su recipiente había sido reparado no le gustó, le habían puesto grapas de acero, pero esto además de que lo hacía ver feo, lo hacía inservible para su propósito, ¿verdad? Porque con las grapas todo el té se le iba a salir. Entonces tenía 2 problemas. Aparte de que se veía feo
una reparación nada más al ahí se va, lo hacía perder su propósito, lo hacía inservible para su propósito, que era beber té. Y así, mi amado hermano, en muchas ocasiones estamos tratando de arreglarnos con cosas que no nos sanan y solo nos alejan de nuestro propósito. Si usted está buscando la sanidad y el arreglo en otra cosa que no sea Dios, aparte de que no va a sanar, simplemente lo va a alejar de su propósito. Por eso, no tengamos miedo de reconocer nuestra condición o nuestra necesidad. Ante Dios, mi amado hermano, no es necesario fingir, ¿verdad? A veces nos gusta creer que jugamos a las escondidas con Dios, ¿verdad? Y yo digo, ay, si me escondo aquí, Dios no me va a ver, ¿verdad? Pero ante Dios no es necesario fingir, mi amado hermano. Acompáñeme a 1 Corintios 1:26. 1 Corintios 1:26. Dice: pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Siguiente versículo. Sino que Dios ha escogido ¿a quién? A lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido ¿a quién? A lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Otro pinchazo a nuestro globo. No sé si usted pensaba que Dios nos había escogido porque éramos fuertes, guapos, ¿verdad? Si así fuera, en vez de que yo le estuviera compartiendo, posiblemente le estaría compartiendo Henry Cavill, ¿verdad? O Cristiano Ronaldo. Pero dice la palabra de Dios que Dios ha escogido lo necio del mundo y lo que, lo débil. No necesitamos fingir delante de Dios. Él ya nos conoce. Pero déjeme decirle algo, para ser arreglados necesitamos reconocer que estamos rotos. Si usted no reconoce que está roto, no puede ser arreglado. Si usted quiere jugar a ser fuerte, ¿verdad? A soy insensible, a yo puedo, a no necesito ayuda de nadie más. Para ser reparados, lo primero que necesitamos hacer es reconocer nuestra condición. Y estamos rotos, mi amado hermano. Segundo punto que vemos en la cuestión del kintsugi. La vasija no se arregla así sola, ¿se da cuenta? La vasija no se arregló así sola, sino que es arreglada por un experto que lleva a cabo el trabajo. Segundo punto importante que podemos ver: la vasija no se arregló por sí sola. No es que de repente le sacó unas manitas y se empezó a pegar y se echó después oro, ¿verdad? No. La vasija fue arreglada por un experto que lleva a cabo el trabajo. Y si puso atención, dice que incluso puede tomar semanas, ¿verdad? Y a veces nos pasa como cristianos, ¿a poco no? Que venimos rotos, venimos de hacer cosas que no debíamos, veníamos de regarla, ¿verdad? Y de repente quiero que Dios me arregle en un día, ¿no? Quiero que todo funcione como yo quiero. Ya que anduve haciendo y deshaciendo, de repente yo vengo y digo, a ver, Dios, tiene que ser, pero a mi manera, ¿verdad? Tiene que ser en el momento que yo quiera. A ver, le vas a poner tantito oro aquí, pero aquí me vas a poner tantita plata, ¿verdad? ¿Verdad? Que a veces somos así. Esto va, por supuesto, muy de la mano con lo anterior, es que muchas veces en nuestra necedad buscamos arreglar lo que está roto en nuestras propias fuerzas. ¿Y sabe qué sucede cuando tratamos de arreglar, si no somos expertos, lo que está roto en nuestras propias fuerzas? Terminamos por romperlo peor. Quiero que pongamos especial atención en lo siguiente. Ese dolor interno que aún te hace llorar, ese rencor que aún guardas, esa tristeza que te invade de repente, incluso ese pecado al que sigues atado, no se va a reparar cambiándote de trabajo,
o de ciudad, ni desaparecerán porque cambiaste de rutina. Mi amado hermano, lo que necesitas es a Cristo. Lo que necesitamos es el Evangelio. ¿Y se acuerda qué es el Evangelio en términos sencillos? La persona y obra de Jesucristo. Este es el Evangelio. A eso ha venido. Acompáñeme a Mateo 4, del 16 al 21. Dice Mateo 4, del 16 al 21. Dice: un pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Siguiente. Desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio dos hermanos llamados Pedro y Andrés, su hermano echando una red al mar porque eran pescadores. Y les dijo: vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Hasta ahí quiero leer nada más. Pero vean cómo es importante, cómo Jesús nos llama a personas comunes y corrientes, ¿verdad? Y el versículo o el texto empieza hablando de una luz que resplandeció a las personas que andaban en tinieblas. El Evangelio, mi amado hermano, la persona y obra de Jesucristo. Ahora, hay otro versículo también, si me ayudan por ahí para no detenerme mucho, pero ¿se acuerda que Jesús, cuando se presenta en una sinagoga, lee una porción de Isaías, me parece, y le dice: he venido, ¿verdad?, a dar vista a los ciegos, a sanar al quebrantado, ¿verdad?, a liberar al cautivo. Y hay algo que siempre me ha llamado la atención, mi amado hermano, que Isaías, en la porción de Isaías, termina diciendo: y para dar la retribución a los malvados. Pero Jesús no lee hasta ahí. Jesús se detiene: he venido a esto. Ahora, quiere decir que Jesús no es retributivo en cuanto a lo que hace, sí, pero lo que está haciendo aquí Jesús es decir: yo no vengo en este momento, la cuestión no es en referencia a dar la retribución al malvado, sino a salvar a aquellos que se habían perdido, a rescatar a aquellos que están rotos. Siempre me gusta remarcar mucho esa frase de Looney que decía: en el siglo I, creo que la dije la vez pasada, pero vale la pena repetirla, las personas esperaban un león y recibieron un cordero. Porque las personas en el siglo I esperaban a un Mesías que viniera y destruyera con su poder a Roma, y sin embargo Él vino a rescatar a lo que se había perdido. Y la descripción que tenemos de Jesús es hermosa, porque dice: Él no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo humeante. Así, con ese amor nos trata Jesús. ¿Ha visto usted cuando una vela se está apagando y cómo hay que tratarla con mucho cuidado, ¿verdad?, para que no se apague? A eso se refiere cuando dice: Él no apagará el pabilo humeante. ¿O ha visto cuando se está rompiendo una cañita o una ramita que está ya a punto de romperse? Pues dice que Jesús no lo rompe. Necesitamos a Cristo, mi amado hermano. Finalmente, el tercer punto que podemos ver aquí es que la pieza se revalúa, pero no pierde su esencia, ¿verdad? Si el shogun hubiera mandado y hubiera dicho: esta es la pieza que me gusta mucho, háganmela todo de oro y después tiren la pieza que ya no sirve, ya no sería la misma pieza. Pero él no quería eso. Lo que quería era que arreglaran su pieza. Por lo tanto, la pieza se revalúa, pero no pierde su esencia. Sus cicatrices siguen presentes, pero ahora son hermosas porque cuentan una historia de redención. Sin embargo, esta hermosura proviene de aquello que lo ha arreglado.
Y es precisamente esto lo que plantea el apóstol Pablo en 2 de Corintios 4, del 7 al 9. Tenemos este tesoro en vasos de barro, ¿verdad? Para enseñar que la excelencia no nos pertenece a nosotros, que esta gloria, que este poder no es de nosotros, sino que le pertenece ¿a quién? A Dios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barros para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios sea ¿de quién? De Dios. ¿Y no de quién? De nosotros. Sí, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados. Siguiente, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. La siguiente, por favor. Llevamos siempre el cuerpo por todas las partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Todo el versículo no tiene, bueno, toda la Biblia no tiene pérdida, pero específicamente de lo que estamos hablando aquí, ¿verdad? Pero lo que yo quiero remarcar aquí es esto: somos tesoros de barro que contienen un tesoro. Usted y yo no somos el tesoro, somos el vaso de barro. Porque a veces en algunas iglesias se ha cambiado esto y te dicen que tú eres el tesoro. No, el tesoro es Jesús. Nosotros simplemente somos vasos de barro que contienen el tesoro, para que la gloria sea de Dios y no de nosotros. Amén, mi amado hermano. Mi amado, nosotros somos frágiles vasos de barro, pero que tienen el tesoro más grandioso dentro de ellos. Vasos rotos, pero que han sido restaurados, con cicatrices que han sido sanadas y que ahora resplandecen, y que por lo tanto no nos da miedo mostrar. Porque estas cuentan una historia, no una historia que pone un foco en nosotros, sino una que apunta a Cristo, quien nos ha restaurado y ha cambiado nuestra vida. Las cicatrices están ahí aún, pero la diferencia es que cuentan una historia que no pone el foco en lo que nosotros hicimos, en cómo nos levantamos, en yo hice, yo dije, no, sino una que apunta ¿a quién? A Cristo, quien ha restaurado y cambiado nuestra vida. A lo largo de la historia bíblica encontramos personas con cicatrices, con un pasado quizá vergonzoso a los ojos del mundo, pero que fueron sanados para que sus cicatrices contaran la historia del gran restaurador de vidas. Acompáñame a hacer este ejercicio. El Señor tomó un expresidiario y lo convirtió en uno de los hombres más importantes de su tiempo para salvar al pueblo. ¿Sabe de quién le hablo? ¿Quién estuvo en la cárcel y después fue hecho el segundo al mando después de Faraón? José. ¿Se acuerda? El Señor tomó un asesino y lo convirtió en el libertador de su pueblo. Moisés, ¿verdad? El Señor tomó a una prostituta y la incluyó en la genealogía del Salvador del mundo. Rahab. El Señor tomó a un funcionario corrupto y lo puso como ejemplo de salvación. ¿Quién? Zaqueo, ¿verdad? Mateo puede ser también, aunque de hecho ayer estábamos debatiendo con mi esposa y decíamos, no lo vamos a poner porque no hay, o sea, aunque sabíamos que era un publicano, ¿verdad? Pero no podemos identificar tal cual que haya sido corrupto, ¿no? Entonces por eso pusimos a Zaqueo, pero Mateo cabe dentro de la descripción. Pero podría seguir, mi amado hermano, porque la historia de Dios es la historia de redención, de cómo Dios toma hombres y mujeres rotos como usted y como yo, junta sus piezas y los convierte en un testimonio hermoso de quién es Él. Recuerda, todos tenemos un pasado y cicatrices, pero estas brillan y tienen un propósito eterno en Jesús. Quizá no eres aún el hombre y la mujer que deberías ser. Vamos en ese proceso, pero siempre recuerda lo que dice Pablo en 1 de Corintios 6, del 9 al 11. Lea conmigo, de hecho, 1 de Corintios 6, del 9 al 11. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán
el reino de Dios. Y esto, ¿qué dice? Eran. ¿Qué dice? Eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo, en el Espíritu de nuestro Dios. Esto eran, esto éramos. Pero fuiste lavado, hermano, pero fuiste justificado, pero fuiste santificado. Ahora bien, antes de terminar, quiero dirigirme a un tipo de persona en específico. Y présteme atención porque puede ser que sea usted. Y no hago esto para condenarlo, no hago esto para exhibirlo, no hago esto para que usted se sienta mal, sino porque a veces como iglesia nos perdemos la oportunidad de recibir, ¿verdad?, palabra, porque pensamos precisamente que tenemos que ser perfectos, que si yo voy a la iglesia ya no puedo estar batallando con ciertas situaciones, que si yo voy a la iglesia ya. Por eso, póngame atención, mi amado hermano, quizá tienes años asistiendo a la congregación, pero no has podido disfrutar de su gracia. Quizá sea incredulidad, quizá tus heridas no te dejan confiar, o quizá es un pecado oculto que te hace pensar que eres indigno del amor de Dios. Asistes a la iglesia, cantas y crees que es bonito todo lo que se dice, pero no lo has experimentado. Déjame leerte una historia que se encuentra en Juan 20, del 24 en adelante. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. ¿Se da cuenta de que Tomás está hablando acerca de las cicatrices de Jesús? Siguiente, por favor. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Gracias. Y mi amado hermano, podríamos centrarnos en la incredulidad de Tomás. De hecho, hace poco recibimos también un sermón acerca de esto. Podríamos centrarnos en la incredulidad de Tomás, pero quiero que prestemos atención a algo. Jesucristo regresa y lo que le muestra a Tomás son sus cicatrices. Ciertamente lo confronta, pero al mismo tiempo le dice: estas cicatrices son evidencia de mi amor por ti. A Jesús no le pesa mostrar sus cicatrices, porque son el testimonio de su obra a nuestro favor. ¿Alguna vez se había puesto a pensar en eso? O sea, Jesús resucita, pero resucita con sus cicatrices. Y a él no le da pena mostrar sus cicatrices, porque sus cicatrices son el testimonio de su obra a mi favor, a su favor y a favor de todos aquellos que ponen su fe y su esperanza en él. Porque cuentan una historia gloriosa, porque nos dicen: fue por ti. Y en esta hora es precisamente lo que Jesús expresa de alguna forma: disfruta mi gracia, ven a mí. Estas cicatrices son la prueba de que fui clavado a la cruz y muerto para que tus pecados fuesen perdonados y puedas vivir una libertad. Pero resucité y aquí estoy para ti. Acércate a mí. Y antes de orar rápidamente, si tú te has sentido así, si tú dices: yo necesito acercarme a Dios, yo tengo cicatrices que aún están ahí
pecado con el que sigo batallando, no he podido disfrutar de la gracia. Me gustaría acabar con la siguiente historia que nos habla de la belleza de las cicatrices. En un día caluroso de verano en el sur de la Florida, un niño decidió ir a nadar en la laguna detrás de su casa. Salió corriendo por la puerta trasera, se lanzó al agua y nadaba feliz. No se daba cuenta de que un cocodrilo se le acercaba. Su mamá desde la casa miraba por la ventana y con horror se dio cuenta de lo que sucedía. Enseguida corrió hacia su hijo gritándole lo más fuerte que podía. Cuando el niño la oyó, se alarmó y al darse cuenta del enorme reptil nadó con todas sus fuerzas hacia ella, pero fue demasiado tarde. Desde el muelle, la mamá agarró al niño por sus brazos justo cuando el cocodrilo le agarraba sus piernitas. La mujer jalaba determinada con toda la fuerza de su corazón. El cocodrilo era más fuerte, pero la mamá era mucho más apasionada y su amor no la abandonaba. Un señor que escuchó los gritos se apresuró hacia el lugar con una pistola y mató al cocodrilo. El niño sobrevivió y aunque sus piernas sufrieron bastante, aún pudo llegar a caminar. Cuando salió del trauma, un periodista le preguntó al niño si le quería enseñar las cicatrices de sus pies. El niño levantó la colcha y se las mostró, pero entonces, con gran orgullo, se remangó y señalando hacia las cicatrices en sus brazos le dijo: pero las que usted debe ver son estas. Eran las marcas de las uñas de su mamá que habían presionado con fuerza. Las tengo porque mamá no me soltó y me salvó la vida. Mi hermano, jamás te avergüences de tus cicatrices. Muéstralas con orgullo porque son el testimonio más evidente de que Dios puede tomar aquello que está roto y hacer algo hermoso. Nunca te avergüences de tus cicatrices, porque así como el niño de la historia, tus cicatrices son la muestra de que a pesar de nuestros momentos difíciles, Dios no nos suelta. Cuando has sentido que todo se está derrumbando, cuando has sentido que ya no hay por qué seguir adelante, cuando has sentido que el mundo se te viene encima, Dios no te suelta. No te avergüences de mostrar tus cicatrices, porque tus cicatrices son un testimonio de la gracia y del amor de Dios sobre tu vida. Y antes de pasar a la red, yo quiero que hagamos algo. Por favor, cerremos todos nuestros ojos. Y si tú quizá en alguna ocasión te has sentido así como esta última parte, como Tomás, ¿verdad? Si aún hay algo ahí que te impide disfrutar de su gracia, si aún hay heridas que no han cicatrizado, incluso si tú has sentido ¿por qué Dios me abandonó? Mi hermano, estás aquí. Puede ser que tengas cicatrices, pero esas cicatrices solo son prueba de que Dios no te ha soltado y no te va a soltar. Así que no te voy a pedir que te pongas de pie, pero si tú necesitas que alguien ore específicamente por ti, y de verdad a veces lo necesitamos, o a veces un abrazo, yo no sé, levanta tu mano en tu lugar, por favor. Ni siquiera yo voy a abrir mis ojos, le voy a pedir a alguna persona que esté cerca de allí, si alguien necesita la oración, te acerques a orar por él, le des un abrazo. Levanta tu mano en tu lugar si tú necesitas. De verdad a veces nos creemos tan fuertes, tan... Las cicatrices son la prueba
del amor de Dios por ti, mi amado hermano. Tus cicatrices cuentan una historia de gracia, una historia de redención, una historia del amor de Dios. Y aunque los vientos soplen, y créeme, van a soplar vientos, y va a haber veces que las cuestiones se van a poner difíciles, Dios no te va a soltar. Y cuando voltees atrás, te podrás dar cuenta que tu testimonio es el testimonio no de lo bien que lo hiciste, sino de la gracia de Dios manifestada a tu vida. Señor, en el nombre de Jesús, gracias porque tú tomas, Señor, lo roto y lo conviertes en algo hermoso. Gracias, Señor, porque reconocemos que somos imperfectos, Señor. Porque reconocemos, Señor, que no fuimos elegidos porque fuésemos poderosos, Señor, porque fuéramos los más sabios, los más fuertes, los más inteligentes, Señor. Ciertamente de lo vil y menospreciado, Señor, de lo débil escogió Dios para avergonzar a aquellos sabios, Señor. Ciertamente tenemos este tesoro en vasos de barro frágiles, Señor, que han sido quebrantados a causa del pecado, Señor, que experimentan dolor, que experimentan tristeza, Señor. Pero en medio de todo eso, Señor, tu gran amor nos rescató. Y así, Señor, como han sido algunas vasijas, Señor, restauradas con oro, Señor, en esta técnica que aprendimos hoy, así tú nos has restaurado, Señor. No con oro perecedero, Señor, sino con tu sangre preciosa, Señor. Y ahora podemos cumplir, Señor, no solamente aquello a la que nos has llamado, Señor, sino disfrutar de tu gracia y de un propósito eterno. Gracias por cada hermano en este lugar, Señor, que ha sido sanado, que ha sido curado, Señor, que ha sido restaurado, Señor, porque su testimonio es el testimonio de la gracia del Señor sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Red, antes de terminar nuestra plática, recuerda, todos tenemos cicatrices y estas cuentan una historia. Todos tenemos cicatrices y estas cuentan una historia. En nuestro caso, es una historia de redención y del amor de Dios. Todos, mi amado hermano, tenemos cicatrices. Pero siempre que te sientas triste, recuerda la historia del niño, porque Dios jamás te soltó. En nuestro caso, las cicatrices narran una historia de redención y del amor de Dios. Entiende, somos frágiles y nos rompemos, pero somos incapaces de restaurarnos a nosotros mismos. Jesucristo nos restaura y la belleza de esta restauración apunta a Él. Y finalmente deja que cambie tu vida. Jesús no se avergüenza de mostrarnos sus cicatrices, pues son la prueba de su amor por nosotros. Y al mismo tiempo, nuestras cicatrices son la evidencia de que no importa la situación, Él jamás nos soltará. Amén. Sin perder esta actitud, mi amado hermano, vamos a dar paso a nuestra Santa Cena, aprovechando este momento. Señor, estamos congregados aquí con solemnidad delante de ti, reconociendo tu sacrificio, Señor, en la cruz. Y venimos, Señor, con una disposición en el corazón para exaltarte a ti, Señor, para bendecirte a ti, Señor, para tomar esta Santa Cena en tu honor, Señor.
para darte gloria, Señor, a través del recuerdo, Señor, del sacrificio de Jesús en la cruz. Porque a fin de cuentas, Señor, por esto celebramos, Señor, no como un método simplemente de algo dogmático, Señor, no como simplemente, Señor, de algo estructurado, Señor, o porque se tiene que hacer, sino realmente, Señor, porque a través de la cena del Señor recordamos tu muerte y tu resurrección hasta que tú regreses, Señor. Gracias por tu sangre derramada en la cruz, Señor. Gracias, Señor, por tu cuerpo molido, Señor, en la cruz. Gracias porque la palabra de Dios nos dice que Él no veía, Señor, que tú no veías tanto la cuestión que ibas a sufrir, sino el gozo puesto delante de ti. Y ese gozo puesto delante de ti era nuestras vidas, Señor, restauradas a una comunión con el Padre, Señor. Y hoy celebramos, Señor, esta comunión. Y hoy celebramos la Eucaristía, Señor, damos gracias. No nos permita, Señor, celebrar la Santa Cena simplemente como algo, Señor, sin sentido, sino en el reconocimiento, Señor, de que tú estás presente en esta ordenanza, Señor. Permítenos recordar y no permita, Señor, que nos olvidemos del Calvario jamás, Señor. De esa cruz tan cruel, Señor, donde entregaste tu vida, Señor, donde tu cuerpo fue molido, Señor, donde la paga de nuestros pecados se llevó a cabo, Señor, y tú aún herido, Señor, lastimado, Señor, gritaste: todo se ha cumplido. Él pagó por nuestros pecados, mi amado hermano.